Bueno, lo que nosotros hasta el momento sabemos es que existe un resto y a ese resto, el único que conocemos, le llamamos resto de Lagrange. Todavía no hemos pues visto gran utilidad, ¿verdad?, sobre el resto de Lagrange. Sin embargo, hoy ya vamos a aprender pues un poco eh, cómo calcular restos y más que todo acotarlos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este ejemplo que dice lo siguiente. Aproxime coseno, no, más bien sen de 10 grados usando el polinomio de Taylor de orden 5 alrededor de 0 de la función, y ya les digo cuál es la función. Lo voy a bajar acá, de la función f de x igual al sen de 3x. Así, ¿ok? Entonces vamos a aproximar primero esa función, ese pues criterio, ¿ok? Ese valor, perdón. Después, una vez que aproximamos el valor de sen de 10 grados usando el polinomio, vamos a calcular el resto de Lagrange, ¿verdad? Y, y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a aproximar el resto y vamos a acotarlo. Ok, pero hay algo extra, digamos, de este ejercicio. Y es que vamos a hacer el de orden 5 y vamos a hacer el de orden 11. Entonces vamos a aproximarlo con el polinomio de orden 5 y con el polinomio de orden 11, con ambos. ¿Ok? Y esto para que de igual manera veamos esa eh, aproximación y que, bueno, en una va a ser mejor que en la otra, ¿verdad? Ok, entonces hagamos lo siguiente. Si nosotros queremos el polinomio de Taylor, y aquí en realidad no vamos a derivar ni 5 ni 11 veces, sino que lo único que vamos a hacer es, acá solución, es lo siguiente. Nosotros sabemos que el polinomio de Taylor de orden n de la función sen de x centrado en 0 es igual a 1, ¿verdad? Menos x, no, mentira, aquí sería, más bien, perdón, sería x menos x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta menos 1 a la n, x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. ¿Verdad? Eso lo hemos hecho bastantes veces y ya lo hemos visto. Y si hacemos la sustitución ahora usando no x sino 3x, lo único que tendríamos que hacer es sustituir, ¿verdad?, en cada una de las x. ¿Ok? Pero ahora si ocupamos orden 5 y orden 11, entonces en realidad lo que ocupamos es el polinomio de Taylor de orden 5 y el de orden 11. Entonces el polinomio de Taylor de orden 5 del sen de 3x centrado en 0 sería igual a 3x menos x, bueno, 3x a la 3 sobre 3 factorial más 3x a la 3 y a la 5 sobre 5 factorial. Ok, y aquí seguimos, ¿verdad? Hasta, bueno, no, ese es el de 5. Ya llegamos hasta acá. Ahora, ¿cuál sería el polinomio de Taylor de orden 11? Bueno, sería llegar hasta el orden 11. Entonces, el polinomio de Taylor de orden 11 del sen de 3x centrado en 0 sería igual a 3x, y así, ¿verdad? Lo vamos haciendo
hasta llegar al grado 11. ¿Ok? 5 factorial menos 3x a la 5, a la 7 sobre 7 factorial. Y tenemos que llegar hasta el grado 11. ¿Ok? Entonces, más 3x a la 9 sobre 9 factorial. Y ya nos queda nada más 1. Menos 3x a la 11 sobre 11 factorial. Así nos quedaría. ¿Ok? Profe, yo tengo una consulta. Sí, claro, dime, Julián. Digamos, ahí tenemos 3x menos 3x a la 3 sobre 3 factorial. Ese 3 factorial, o sea, se iniciaría la cuenta del factorial a partir de él. No sé si me explico, o sea, que el 3 factorial se va a realizar la operación con el 5 factorial omitiendo el 4. Ah, el de orden 4. Es decir, ¿por qué Ajá. no está aquí el de orden 4? No, no, o sea, ese se omite para el factorial, para realizar la operación del factorial. Ok, no, es que no te comprendo, digamos. ¿Cómo? Digamos, uno hay que hacer ahí, digamos, 3 factorial y se supone que es la multiplicación de los números que estaban anteriormente, ¿verdad? Ajá, 3 por 2. Ajá, ok. Entonces ahí como está el 3 y pasa al 5, el 4 no se utiliza. No, Y así sucesivamente. el 4 factorial no lo utilizamos porque, bueno, la forma que tiene, recuerde que habíamos hecho el del sen anteriormente, y la forma que tiene el sen es solamente con los impares, ¿verdad? Entonces el del 4 factorial, el de 2 factorial, el del 6 factorial y así sucesivamente se omiten porque a la hora de evaluar en 11 dan cero, las derivadas enésimas, ¿verdad? Por lo tanto, no lo tomamos en cuenta. Este, pero, digamos, en este caso, aunque aquí tengamos el 5 factorial y aquí sería 5 por 4 por 3, o sea, siempre estaría ese Ah, 4 ok. ahí. Sí, esa era la consulta, profe. Ok, gracias. Ok, con gusto. Sí, la definición siempre hay que aplicarla como tal, ¿verdad? El 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Ahora, ¿cómo hacer la aproximación? Pues es un poco simple, ¿verdad? Y para eso lo que vamos a hacer es usar la calculadora. Sin embargo, antes de usar la calculadora, ocupamos ver cuál es el X que ocupamos eh, evaluar. Y esta es quizá una de las partes más importantes, tanto para la evaluación como para la aproximación y acotar el error, ¿verdad? Entonces venimos acá y hacemos lo siguiente. Vean, vean lo siguiente, acá tenemos sen de 3x y tenemos que aproximar sen de 10 grados. ¿Ok? Entonces voy a ir acá abajo. Un momento, ahí, es que hay algo borré ahí. Vamos a ver qué pasó, se me pegó. Ahí, ¿qué está pasando? Dame un momento que hay ahí. Creo que hay algunas cosas que se borraron, no sé por qué. Listo. Ok, ahí lo tenemos. Entonces, lo que tenemos que aproximar es sen de 10 grados, que sería igual al sen de pi por 10 sobre 180, ¿verdad? Porque lo que ocupamos son radianes. Es decir, el sen de pi sobre 18. El inconveniente que vamos a tener acá es que no tenemos en el argumento lo mismo. Es decir, para una función tenemos, para este caso tenemos un argumento que es pi sobre 18 y tenemos que buscar un x particular de forma que ese x a la hora de multiplicarlo por x, ¿verdad? Me dé pi por 3, me dé pi sobre 18. Ok, aquí tenemos 3x.
Yo les había recordado la vez pasada que, bueno, en realidad tenemos que ver esta relación, ¿verdad? Que existe y no irnos siempre solamente por este pi sobre 18 y ya evaluar, porque si no estaría incorrecto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación y quedaría que 3x es igual a pi sobre 18. Por lo tanto, ¿verdad? X sería igual a pi sobre 54. Sí, y 18 por 3, 54, sí. Pi sobre 54, ¿ok? Y este es el valor de X que vamos a evaluar. Entonces, este es, como les explico, de las partes más importantes por acá, porque ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, evaluar el polinomio de Taylor de orden 5 en pi sobre 54 y evaluar el polinomio de Taylor de orden 9 e 11 en pi sobre 54, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, es calcular la imagen de un polinomio, nada más. Entonces, lo único que vamos a hacer es pues, usar la calculadora, ¿verdad? Irnos acá arriba y evaluar tanto en el polinomio de orden 5 como en el de orden 11. Entonces ahí ustedes pues, me pueden ir ayudando un poco, ¿verdad? Pero yo también lo voy a hacer por acá. Hay una manera muy simple de evaluar y es escribir cada uno de los polinomios así como están, ¿verdad? Hay una tecla, un símbolo en la calculadora en la cual podemos pues escribir el factorial. Es bueno, aquí con esta es Shift y en la tecla que está el X a la menos 1. Y bueno, yo lo voy a hacer, entonces sería 3x menos, abrimos paréntesis, 3x. Ahorita les enseño lo que estoy haciendo a la 3 sobre 3 factorial, ¿verdad? Más 3x. Y eso solamente para simplificar procesos y que, bueno, podamos calcular la imagen pues más rápido, ¿verdad? 5 factorial así. Ok, voy a enseñarles lo que estoy haciendo por acá. Espero que sí lo puedan ver. Vamos a ver, un momento. Ok, vean. Espero que sí lo vean, creo que sí lo ven. Sí, sí, ahí medio lo ven, ¿verdad? Eso es lo que tienen Sí, que... sí se ve. Ok, ok, todo bien. Así es como tiene que salir, ¿verdad? Tiene que verse exactamente así. Y después lo único que le dan es calc, sin darle igual ni nada. Le dan calc. Voy de nuevo a compartir por acá. Y el valor que nosotros sabemos que es pi, ¿verdad? Sería pi dividido sobre 54. Y eso nos da 0.1736481783. Entonces bajamos y escribimos ese polinomio que ese es el resultado. Nos da 0.1730. Escribir 0.1736481786. Bueno, y lo mismo hacemos con el otro. Nos vamos arriba, ¿verdad? Y bueno, y vamos alternando el signo. Ahora sigue menos 3x elevado a la 7 sobre 7 factorial y el de 9 más, que ya casi termino, 3x a la 9 sobre 9 factorial. Un momento, ya solo me queda uno. Menos 3x
elevado a la 11 sobre 11 factorial. Ok, sí me dio chance acá la calculadora de hacer todo. Entonces igual le damos calc y evaluamos en pi dividido sobre 54 y vean que nos va a dar lo siguiente. Nos da 0.1736 48 17 y aquí 7 7. Ok, aquí los últimos dígitos pues cambian un poco y vean lo que vamos a hacer. Tenemos el polinomio de Taylor de orden, o sea, no son iguales los números, ¿verdad? Son diferentes, de hecho difieren por esos últimos dos dígitos. Y lo que vamos a hacer es calcular el polinomio, el valor exacto de sen. Y ahora, ¿cuál es el que ocupamos? Bueno, para comparar con el valor real, bueno, la mejor aproximación que tenemos con la calculadora, ¿verdad? Sería evaluar en pi sobre 18. Ok, en eso también tenemos que irlo teniendo bastante claro porque no tenemos que evaluar sen en este, sino sen en pi sobre 18. Entonces, sen y ponemos acá pi sobre 18. Tenemos que tener la calculadora en radianes, ¿verdad? Y vean que nos da lo siguiente. Nos da 0.1736481777. Así, ¿ok? Entonces estamos observando que en realidad el polinomio de orden de grado 11, ¿verdad? Prácticamente nos da el mismo valor que nos aproxima la calculadora. Sin embargo, sabemos que son números irracionales y que al final va a tener un cierto error, ¿verdad? Ese error siempre va a existir porque no estamos tendiendo a más infinito. Esta aproximación es buena, con el polinomio de orden 5. Sin embargo, vean que no es, o sea, aquí sí estamos viendo el error, ¿verdad? Explícito. Y bueno, por eso es que les decía que lo calculáramos en ambos sentidos. Ahora, la siguiente parte, ¿verdad? Ya nosotros la aproximamos, que en realidad es lo que nos decía el ejercicio, lo que yo les pedía que hiciéramos, pero lo que sigue es aproximar el error, ¿verdad? Porque, bueno, en muchos contextos en química, algunos de ustedes hablaban ahora de química, ¿verdad? Eh, en en la tarde me hablaban también del pH y de cómo pues se relacionaba también con aproximaciones que hacen en el laboratorio. Y en física incluso, ¿verdad? Si ya llevaron laboratorio de física 1 o si están en ese laboratorio, pues en realidad uno hace ciertas aproximaciones con errores también, ¿ok? Del movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, uno hace unos eh, experimentos con carritos y yo no sé, otras cosillas, ¿verdad? Y bueno, y lo que sí quería mencionarles es que, pues, lo que seguiría, ¿verdad? Aparte del ejercicio, es el cálculo del resto de Lagrange, ¿verdad? Y ya nosotros en realidad vimos la fórmula del resto de Lagrange y, bueno, recordando esa fórmula, ¿verdad? El resto de Lagrange de orden n en la variable zeta es igual a fn más 1 derivada, ¿verdad? Evaluado en zeta por x menos a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Entonces, y bueno, eso y recordemos que era para un cierto valor zeta que se encuentra en un intervalo cerrado, que sería, bueno, un v, ¿verdad? Habíamos definido así, entre el a y x. Entonces, que esto lo que habíamos visto era un cierto intervalo. Y ahora, ¿qué relación vemos con lo anterior? Bueno, que ya tenemos el a, que el a es 0, y el x
El A es el centro. Recuerden que aquí estamos trabajando centrados en 0. Y el X sería el valor al cual estamos aproximando. Es decir, el valor X que nos funciona sería pi sobre 54. ¿Ok? Ahora, vean que ocupamos aquí explícita, ¿verdad? La enésima masón derivada. ¿Ok? Entonces aquí es donde ya se dificulta bastante pues este ejercicio. Pues no bastante, sino que nada más en esta parte sí ocupo, bueno, sí, tal vez algo nuevo para ustedes, ¿verdad? Y es buscar como ciertos patrones de las derivadas. Tal vez ustedes se han enfrentado en secundaria a ciertas sucesiones. Sin embargo, en este momento vamos a encontrar ya sean igual patrones de sucesiones más adelante, pero en este caso ciertos patrones que tienen algunas derivadas. ¿Ok? Entonces vamos a encontrarlas. Por ejemplo, nosotros tenemos que la función, porque no queremos derivar 11 veces, y a ustedes, bueno, y ustedes podrían decir, ¿verdad? Pero ¿por qué si yo puedo derivar 11 veces y llegar? Y en realidad no serían 11, serían 12, porque es la enésima derivada más 1. Entonces tendrían que derivar 11 veces, más bien. Bueno, pero tal vez estos órdenes de la derivada no sean tan altos. Sin embargo, en el examen o en algún quiz les podrían decir, bueno, necesito el polinomio de Taylor de una función, el resto de Lagrange, ¿verdad? De una función, y a partir del orden, qué sé yo, 30, 100, 101. Entonces, si no encontramos ese patrón específico, ¿verdad? Deme un momento nada más. Si no encontramos ese patrón específico, ok, disculpen, ya. Es que hace rato tenía una llamada de la directora de educación matemática y ocupaba contestar, pero bueno, ya me respondió por mensajes y pues ya voy a poner el teléfono en silencio. Ok, bueno, listo. Entonces, que en órdenes más grandes, ¿verdad? Y sí tenemos que encontrar ese patrón. Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahorita. Ok, y vamos a tardar pues todo lo que podamos aquí y les voy a ir explicando detalladamente. Bueno, entonces para encontrar un patrón primero necesitamos derivar cierta cantidad de veces. Entonces veamos lo siguiente. Tenemos que f de x es igual al sen de 3x. Si derivamos una vez, f' de x es igual a coseno, y podemos de una vez aplicar regla de la cadena ahí, de 3x. Si derivamos una segunda vez, llegamos a obtener 3 a la 2 menos por acá afuera, por sen de 3x. Si derivamos una tercera vez, ¿verdad? Tenemos x, vean que aquí sigue menos 3 a la 4, a la 3, perdón. Vamos a ver, voy a borrar. 3 a la 3 por coseno de 3x. Y si derivo coseno, bueno, menos coseno, pues se va a cancelar el menos y ahí va a quedar sen. Y volvemos a llegar a nuestra derivada. Entonces tenemos f cuarta, hagámoslo con un número de x, sería igual a 3 a la 4 por sen de 3x. Y volvemos a llegar al sen de 3x. ¿Qué pasa si derivamos 5 veces? Que derivamos una vez nada más, una vez más. F5 de x igual a 3 a la 5 por coseno de 3x. Y nada más
suponiendo que tenemos un orden bajito, ¿verdad? Y queremos derivarla 6 veces, entonces derivemos 6 veces porque eso es lo que nos piden, pero no vamos a llegar a derivar 12 veces, digamos, porque queremos encontrar ese patrón. F sexta de x es igual a menos 3 a la 6 por sen de 3x. Ok, tenemos ahí cierta cantidad de derivadas, 6 derivadas, y vamos a irlas agrupando de diferente forma. Yo necesito derivadas impares, mentira, pares, perdón, porque es grado 6 y grado 12. Necesito derivadas pares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy encontrando la derivada enésima más 1 y tengo orden 5 y tengo orden 11. Entonces me sirven nada más esta y esta de acá, ¿verdad? Solo me sirven las derivadas pares. Entonces, si yo quiero encontrar un patrón de funciones que sean pares o no sé, términos pares, ¿verdad? Que solamente sean pares, yo lo expreso como un 2n. Si yo tengo o si yo observo patrones o lo que necesito son patrones impares, entonces yo no uso un 2n más 1, ¿verdad? Entonces esto es para que ustedes lo vayan anotando porque es fundamental, ¿verdad? Este para par y este para impar. Ok, como les digo, esto es bastante importante. Entonces nosotros, ¿qué ocupamos únicamente? Ocupamos f de 2n's. O sea, solamente necesitamos derivadas pares, porque necesitamos, y vean que en realidad las derivadas pares, ¿verdad? Si lo notamos, todas son cosenos. Perdón, las derivadas pares todas son senos, ¿verdad? Sen y sen. Todas las derivadas pares son sen, ¿ok? Eso quiere decir, bueno, que hay otro patrón que estoy observando. Todas las derivadas pares tienen al sen, ¿verdad? Entonces, me pongo acá en la variable x y vean que va alternando el signo. Yo tengo aquí un -1, tengo aquí en la que sigue de la par, ¿verdad? Aquí tengo 2. La que sigue es un 4, llega a positivo. La que sigue alterna el signo y llega a negativo. Ese es otro patrón. Entonces, cuando yo veo alternar, o sea, que se alternan los signos en el patrón que yo estoy observando, lo que hago es tomar un -1 a la n. Pero ese -1 a la n hay que probarlo, porque nosotros tenemos que empezar con orden 0, ¿verdad? Desde n igual 0, porque con n igual 0 nos da, bueno, aquí podemos empezar con n igual 1, ¿ok? Con n igual 1, vean que con n igual 1 nos da la segunda derivada. N igual 1 nos da acá arriba sustituyendo 2 por 1, que es 2. Entonces nos daría la segunda derivada, y la segunda derivada tiene un signo negativo, y -1 a la 1 es 1. Entonces ese -1 a la 1 sí me funciona, ¿ok? En esto también tenemos que tener mucho cuidado, porque no siempre este -1 a la n que nosotros observamos acá arriba es el que nos funciona. Si no nos funciona -1 a la n, entonces sumémosle 1. Si yo le sumo -1 a la n, 1, si era par, ahora es impar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo ocupo que la primera derivada, que la segunda derivada, ¿verdad? Así, tenga un signo positivo y no negativo como el que tiene, entonces yo evalúo en n igual 1 y digo, bueno, si n es igual a 1, me da, vean que si n es igual a 1 me da negativo, pero yo ocupo positivo. Entonces le sumo 1 y si n es igual a 1, pues ya no cambia a 1, sino ella cambia ahora a un exponente par. ¿Ok? Entonces siempre tenemos que probar esa parte, si es n o es n más 1. ¿Ok? Y como les digo, es bastante importante. O sea, probar si es n o probar si es n más 1, probar. Y eso la única manera en la cual nos damos cuenta es con solamente uno que probemos. El siguiente ya va cambiando o alternando los signos, ¿verdad? Porque si ustedes prueban con n
y ya con ese n, digamos, funcionó con el primero, va a seguir alternando los signos en los sucesivos, ¿verdad? Por lo tanto, ya, con solamente que probemos uno, nos sirve. Si nos sirvió con n, listo. Si no, nada más le sumamos uno y ya, ¿verdad? Ok. Pero también falta un patrón, ¿verdad? Que no hemos observado. Bueno, no sé si ya lo observaron ustedes, que es que aquí coincide esta derivada con el 3 a la 1, esta segunda derivada con el 3 a la 2, esta tercera derivada con el 3 a la 3, esta con el exponente del 3 acá, esta con el exponente del 5, es decir, todas las derivadas coinciden con el exponente del 3. Entonces aquí voy a tener el mismo exponente por un 3 a la 2n. ¿Por qué? Porque me tiene que coincidir esta derivada enésima con esta derivada con el exponente del 3. ¿Ok? Eh, y bueno, ¿y qué hace falta? Y lo que tienen todas las derivadas pares, el sen. Es decir, aquí lo único que hace falta es multiplicar por sen de 3x. Así. Por lo tanto, ya para concluir, ¿verdad? Y escribirlo acá un poco más en limpio, decimos lo siguiente, ¿verdad? F, las derivadas pares, 2n, para la función coseno que nosotros sen de 3x sería igual a menos 1 a la n por 3 a la 2n por el sen de 3x. Recordemos nada más que, bueno, aquí coincide, ahorita lo borro nada más con este de acá y así sucesivamente todo lo que les expliqué, ¿verdad? Nada más voy aquí a resaltar. Entonces, vean que particularmente para n igual 3 tenemos derivada sexta. Entonces decimos para n igual 3 particularmente tendríamos f6, la derivada sexta de x, sería igual a menos 1 a la 6, es decir, da 1. 3 a la 6 por sen de 3x. Y vean que efectivamente coincide con el signo que tenemos acá. No sé por qué tenía que alternar los signos. Vamos a ver qué pasó. Porque si no es que no está funcionando acá. Ah, no, ya sé cuál es. Esto sí está muy grave, ¿verdad? Estoy evaluando mal, ¿verdad? Hay un error muy grave que hice, que es con n igual 6. Entonces quedaría menos 1 a la 3 por 3 a la 6 por sen de 3x. Todo, digamos, de lo de arriba estaba bien. Solo que estaba en menos 1 a la... Vean que el n es 3, ¿verdad? Entonces quedaría menos 3 a la 6 por sen de 3x. Y así ven que es exactamente la misma derivada sexta. Ahora, ¿qué pasa si me piden otra derivada par que sea 12, que en realidad es la que ocupamos? ¿Cuál es el n particular que ocupamos? ¿Cuál sería ese? 6. 6, exacto. De nuevo, particularmente para n igual 6, obtenemos lo siguiente. Sería f doceava, la derivada doceava de x, de la función, ¿verdad? F sería menos 1 a la 6 por 3 a la 12 por sen de 3x. Y menos 1 a la 6 es 1, entonces quedaría 3 a la 12 por sen de 3x. Y no tuvimos que derivar 12 veces. Lo mismo pasa si yo les digo la derivada, digamos, 1002, por ejemplo. O sea, si ocurriéndoseme ahorita y en relación al curso, pues lo único que tenemos que ver es cuál es el n particular que nos sirve y sería el de 501, ¿verdad? Ok, y bueno, hacemos todo y ya encontramos la derivada. Quedaría menos 3 a la 1002 por sen de 3x. Y no tuvimos que derivar
1002 veces, ¿verdad? Y lo mismo pasa si en realidad lo que queremos es un orden que sea impar, par más bien, no, impar, perdón. Porque aquí estamos encontrando órdenes pares de nuestras derivadas, pero si ocupáramos órdenes impares, sería pues un proceso muy similar, solamente que para el coseno. ¿Ok? Bueno, teniendo en cuenta esto de acá, calculemos el resto de Lagrange, tanto para el polinomio de orden 5 como para el polinomio de orden 11. Entonces decimos, el resto de Lagrange para el polinomio de orden 5 en la variable zeta sería igual a la la sexta derivada de f, vean que ahí sería menos 3 por, perdón, vamos a hacer esto diferente, menos 3 a la 6 por sen de 3x por x a la 6 sobre 6 factorial. Y aquí hay un pequeñito error porque es en la variablecita, esto es indispensable, entonces tenemos que dejar o evaluar aquí en cita, ¿verdad? Y recordar que aquí sería para un cierto valor cita que varía, que pertenece al intervalo, ¿verdad? Que estaría entre 0 y x. ¿Ok? Ahí, como les digo, hay un montón de intervalos, pero entre 0 y x, ¿verdad? Entonces, por eso es que es un conjunto de intervalos ahí el que se denotan, ¿ok? Y por eso es que particularmente ahorita lo vamos a hacer con x igual pi sobre 54. ¿Ok? Y ahora calculemos el resto de orden 12. Entonces quedaría el resto así, para el polinomio de grado 11. Es algo muy similar, solamente que aquí quedaría 12 sen, y bueno, recordemos que nos lleva al menos, sen de 3 zeta por x a la 12 sobre 12 factorial. Esto de acá también es lo mismo, ¿verdad? Zeta pertenece de 0 a x. Ok, ahora vamos a acotar ambos errores, ¿verdad? Porque lo que ocupamos también es esa parte. Pero empecemos primero con este de acá, el del resto de orden 5. Entonces vamos a acotar ese error. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para acotar el error siempre vamos a usar el valor absoluto. En eso pues tienen que tenerlo muy claro, es decir, vamos a usar el valor absoluto del resto de orden 5 de la función en términos de zeta sería igual al valor absoluto de, vamos aquí acotando el error, sería igual al valor absoluto de, recordemos que era menos 3 a la 6 por el sen de 3x zeta, en un momento, por x a la 6 sobre 6 factorial. Y ya nosotros sabemos un poco, pues acotar, ¿verdad? Ciertas funciones. Por lo tanto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si tomamos el valor absoluto, ¿verdad? Sería el valor absoluto de acá, el de acá, y bueno, esto ya lo hemos hecho. Por lo tanto, cuando tomamos en valor absoluto esta exponencial que tenemos ahí, va a cancelar ese menos. Entonces va a quedar 3 a la 6 por el valor absoluto de sen de 3 zeta por x a la 6, ¿verdad? Sobre 6 factorial.
pero el 6 factorial es un valor que es siempre positivo. Y estamos entre 0 y recuerden que todavía estamos trabajando con el mismo x igual a pi sobre 54. O sea, estamos trabajando con este mismo x, ¿verdad? Que particularmente para nuestro error, ¿verdad? Va a ser este x, o sea, ya vamos a tener un intervalo ahí explícito, ¿verdad? Ok, continuamos por acá abajo. Entonces ya de una vez podemos sustituir ese valor de x, que es pi sobre 54. Entonces nos quedaría. ¿Y cómo acotamos superiormente al valor absoluto del CEM? Ya nosotros lo hemos hecho bastantes veces, entonces menor o igual que 3 a la 6 por 1 por el valor de x, pi sobre 54 a la 6 sobre 6 factorial. El siguiente paso es acotar pi, porque es un valor irracional. Y bueno, ¿cómo acotamos pi? Lo podemos acotar de diferentes formas. Lo único que queremos es que sea un valor, ¿verdad?, aproximado a pi, que esté muy cercano a pi, y lo podemos acotar de varias formas. Yo sé que pi es aproximadamente 3.14 y 3.14 es menor que 4. En realidad, si lo vemos estrictamente, es un valor muy lejano. Yo podría acotar a pi por 3.15 también, ¿verdad? Entonces, mejor acotémoslo por 3.15. Y sería un menor estricto, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, vamos a acotar superiormente a pi. Entonces, tenemos menor estricto que 3 a la 6 por 3.15 sobre 54 a la 6 sobre 6 factorial. Así nos quedaría. Bueno, eso es un valor real ya. En realidad solamente lo escribimos en la calculadora. Eso es lo que voy a hacer en este momento. 3 pues elevado a la 6. 3.15 sobre 54. Y lo elevamos a la 6. Y lo dividimos sobre 6 factorial. Eso nos da lo siguiente. Nos da 3.98. Vamos a ver así nada más. 3.98 por 10 a la menos 8. Si lo observamos, en realidad lo que nos está diciendo es que ese error es muy pequeño, ¿verdad? O sea, estamos encontrando un error muy pequeño. Si nos vamos acá arriba, vean lo siguiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá en el de 5 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vean que tenemos 8 valores exactos de nuestra aproximación, ¿verdad? Vean que aquí, bueno, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coincide, digamos, con lo que vimos, o bueno, con el error que nos está dando acá. ¿Cómo es, digamos, que se responde, pues, esta parte, ¿verdad? Que en realidad tiene mucho que ver con lo que ustedes ven en diferentes contextos. Es lo siguiente, sen de 10 grados sería igual a el valor que nos dio acá arriba. Entonces, nada más denme un momento. Sen de, tenemos que era pi sobre 18, al final 86. Ok, según lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Sería igual a 0.1736, 3648, 1786, más menos, y escribimos el error que tenemos acá. Ok, 3.98 por 10 a la menos 8. Okay.
Es decir, cuando yo, por ejemplo, aproximo pi, yo podría decir que pi es aproximadamente, digamos, 3 más menos uno. Lo que quiere decir esto es que pi va a estar aproximado, ¿verdad? O sea, yo aquí tengo al 0, al 1, al 2, al 3 y al 4. Entonces, yo lo que estoy diciendo, y bueno, por aquí sabemos que está pi, ¿verdad? El valor exacto de pi, por ahí se encuentra. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que pi se encuentra entre 3 sumándole 1 o restándole 1. Y por aquí se encuentra. Evidentemente tenemos una aproximación un poco mal, porque bueno, es como decir, bueno, pi es igual a 3 más 1000, y eso es cierto, ¿verdad? Y se encuentra, o sea, puede ser que esté por ahí. O sea, 3 pi es 3 más menos algo, ¿verdad? Y bueno, siempre y cuando no sea 3 más 1, más 0,1, todo bien, porque si no, eso es falso. Pero el error nos tiene que dar con sentido con respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, por eso es que lo tenemos que acotar superiormente, el error, porque tiene que ser mayor que lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si nosotros lo acotamos por abajo, en realidad puede ser que nos dé un valor tan pequeño que eso sea falso, ¿ok? Por eso es que lo tenemos que acotar hacia arriba, ¿ok? No sé si les queda claro o tienen alguna duda hasta acá. ¿No tienen dudas? Ok, muchas gracias, Andrea, por su respuesta. Y cualquier cosa me preguntan nada más. Bueno, ¿y qué les va a quedar de tarea a ustedes? Que hagan, bueno, voy a apuntárselos acá abajo porque no se los hice, ¿verdad? Acotar. Recuerden que esto igual va a ser una tarea formativa, entonces cuando haya una cierta cantidad de un banco de tareas, pues de ahí yo les abro de nuevo en mediación una entrega, ¿verdad? Entonces la tarea es acotar el error, ¿verdad? De orden, perdón, el resto de orden 11. Es muy similar a lo que les estoy haciendo, pero ese error ustedes se van a dar cuenta que va a poseer más decimales que los anteriores. Es decir, incluso más decimales que los que nos da la calculadora, ¿verdad? Es decir, ese polinomio es bastante certero, ¿verdad? Les va a dar como 1 punto algo, bueno, un valor, ¿verdad? Por 10 a la menos 18, me parece que puede. Bien, Sí, yo me perdí, digamos, en el valor absoluto del 100, no sé qué. ok, ok, veamos de nuevo por acá entonces. Veamos acá. Eh, Sí. aquí, ¿verdad? Fue. ¿Cómo nosotros tenemos este valor absoluto? Recuerden que el valor absoluto de 100, lo habíamos visto cuando usábamos criterio de convergencia absoluta para integrales impropias, siempre va a estar acotado por 1, superiormente por 1, ¿verdad? En realidad que esto lo podríamos Ah, generalizar. ok, profe. Es que se Ok, acota por uno, nada ajá, más. se Ah, ok, acota sí, por listo. 1. Ajá, muy Ujú, bien. gracias. Es por eso, digamos. Eh, otra pregunta, bueno, que no me han dicho, que ustedes podrían decir, bueno, ¿y qué pasa si la enésima derivada más uno no es una función que yo conozca que está acotada? ¿Qué pasa si estoy aproximando con artan? Porque artan, si yo veo la función arcotangente de x, arcotangente de x yo lo derivo una vez y me da una función racional. Yo lo derivo 2 veces y bueno, en realidad lo vimos en el quiz. Yo en el quiz les dije, era algo similar a esto, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que ir respondiendo. Menos 2x sobre x a la 2 más 1. Bueno, y así ustedes pueden derivar eso, ya cada vez se va a hacer más complejo. Como yo sé, digamos que la enésima derivada más 1, ¿dónde está acotada? Es
digamos, la función va a ser continua en ese intervalo por todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sin embargo, cómo, digamos, darnos cuenta que cuál es la cota superior, cuál es la cota inferior, cómo podemos acotarlo, ¿verdad? Bueno, se les voy a enseñar una forma un poco más fácil, ¿verdad? De encontrarlo si no saben o no conocen, digamos, que la función sea acotada y no tener que irnos a la parte de cálculo en donde uno tiene que usar el teorema, no me acuerdo cuál era el nombre, pero sí, bueno, recuerdo muy bien las hipótesis, que era que ustedes tenían un intervalo cerrado y acotado en una función continua en ese intervalo, ¿verdad? Entonces posee extremos absolutos, máximo absoluto y mínimo absoluto de fijo, ¿verdad? Entonces teníamos que derivar una vez, igualar a cero y así sucesivamente. Y ese teorema tiene un nombre, en este momento no me acuerdo, pero eso es lo que dice. Y bueno, eso es lo que se aplica aquí, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, les voy a enseñar lo siguiente. Voy a salir de acá. Ustedes en este momento ya pueden tener acceso a diferentes graficadores. Por ejemplo, yo derivo, voy a quitar todos estos de acá, los voy a borrar. Ahí los borré ya. Ahí está. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a graficar la función que yo quiero acotar. En este caso, nosotros queremos acotar sen de 3x. Entonces, voy a graficar. Ahí la grafiqué. Ahora, me están dando un intervalo. Me están diciendo que el intervalo es desde x igual 0. Entonces, yo puedo graficar la función en la recta x igual 0 y graficar la recta que es la otra recta, ¿verdad? O sea, el intervalo de integración. Eso es lo que yo quiero ver en este momento. Quiero ver ese intervalo de integración, donde estoy acotando la función, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, el otro era pi sobre 54. Vean que lo que tenemos que hacer es hacer un poco de zoom y observar que está acotada. Bueno, si está acotada por este extremo superior, también va a estar acotada por 1, ¿verdad? Eso y lo vemos claro porque ya en realidad sabemos que está acotada por 1. Es decir, para funciones que sabemos que están acotadas, pues es muy simple, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la enésima derivada es una de esas que les acabo de decir? Por ejemplo, tenemos esa derivada que les acabo de decir. Mm, paréntesis 12 menos 2x dividido x a la 2 más 1 al cuadrado. Así. Imagínense que tengamos esta función. Que de hecho hagámosla un poco más complejilla todavía y aquí pongamos un más 1. Así, ok. Supongamos que tenemos esta función de acá, ¿verdad? Voy a quitar esta. Y el intervalo sigue siendo el mismo. Supongamos que el intervalo sigue siendo de 0, ¿verdad? A pi sobre 54. Pero yo no me voy a poner a derivar una vez esta derivada, igualar a 0 y encontrar extremos relativos. Y calcular en los extremos y usar todo lo que ustedes hacían en cálculo, ¿verdad? No nos vamos a poner a hacer eso. Porque dependiendo de la función, pues va a ser eh, pues un poco tedioso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, yo observo que aquí esta función, la gráfica me dice que está acotada superiormente en ese intervalo de 0 a pi sobre 54, está acotada por 1 superiormente. Y eso porque observamos que la gráfica es decreciente en este intervalo. No podemos tomarlo con el mayor porque si no ahí es donde vamos hacia abajo, ¿verdad? Y no queremos ir hacia abajo, sino que queremos acotar el error hacia arriba, porque si no, no tendría sentido, ¿verdad? Que el error lo acotemos hacia abajo porque podría ser eso falso, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y bueno, la gráfica nos ayuda demasiado, ni siquiera tendríamos que pues ir a realizar ningún proceso de derivadas ni integrales, sino que ver la gráfica.
¿Ok? Con eso es más que suficiente para entender lo que pasa. ¿Ok? Bueno, ahí en mediación virtual hay un montón de ejercicios que ustedes ya pueden ir haciendo, que me pueden ir preguntando y demás, ¿verdad? Que ojalá que los puedan hacer y bueno, que me puedan preguntar. Tengo un montón de mensajes pendientes. Ayer, eh, bueno, antier hubo problemas con el correo institucional, ayer en la mañana también, ¿verdad? Porque, bueno, a mí me mandaron el comunicado, en la mañana también el director, don William, nos envió el comunicado y, bueno, hubo ciertos problemas.